más. Muy bien, vamos entonces. Les ponía para iniciar la sesión del día la siguiente imagen. No sé si ustedes pueden, espero que sí. Una fotito que lleva como nombre, perdón, se fue, Zapatos Viejos, de el pintor famoso y mundialmente conocido Vincent Van Gogh, ¿no? Nacido en Países Bajos y que tuvo una serie de obras que le llevaron mucho a la fama como pintor, lamentablemente de manera póstuma ya. No quiero ahondar en la pintura de Vincent Van Gogh, que es muy bonita y que seguramente muchos de nosotros la conocemos, sino solamente quedarnos con esta imagen que pinta él de un par de zapatos viejos, ¿sí? Les invito a que la miren ahora que todos estamos en nuestras pantallas, que la contemplen y miren cómo podemos nosotros encontrar dos realidades en la pintura que tenemos enfrente de nosotros. Por un lado, la imagen de los zapatos, ¿no? La pintura, como ustedes pueden ver, de esta especie de instrumento que a nosotros nos sirve para caminar, para trabajar, para correr, para labrar, para tantas cosas que utilizamos zapatos y distintos tipos de zapatos y una imagen como la que ustedes tienen aquí no solamente es lo utilitario, que ya cada uno de nosotros lo experimenta a diario, sino que también esta imagen en particular, esta pintura de Van Gogh, refleja algo más. Refleja también lo que implica tener en nuestra vista unos zapatos desgastados. ¿Qué dicen unos zapatos desgastados? Hablan de trabajo, hablan de camino, ¿no? Hablan de esfuerzo, hablan de una historia que está detrás de estos zapatos y ensalzan de una manera impresionante lo cotidiano de la vida, aquello que nosotros a veces pasamos por alto, pero que le da sentido a nuestro día a día, ¿sí? Un poco lo traje a colación porque nosotros vimos en el último capítulo, en el capítulo 5 que hemos leído del libro Imposible decir adiós, cómo Yeonja logra recuperar el sentido en ese momento tan fuerte que tiene cercano a la muerte por medio del recuerdo del ave, de un ser cotidiano, de un ser muy sencillo, de un ser muy débil, muy frágil, sumamente liviano, pero que le da un sentido a su vida. ¿Sí? Quería leerles para cerrar con este momento, que siempre es una reflexión bonita que nos tenemos que llevar todos, sobre el valor de lo cotidiano, y para esto leer un extracto nada más de uno de los grandes filósofos del siglo pasado, Martin Heidegger, que habló en un escrito que tiene sobre la obra de arte del pintor Vincent Van Gogh y de manera particular habló sobre esta pintura. Así que les voy a leer a continuación y con eso pasamos al resumen. ¿Qué es lo que nos dice Martin Heidegger sobre esta imagen? La tela de Van Gogh, leo, todo lo que voy a leer a continuación es literal, palabras de Heidegger. La tela de Van Gogh no nos permite ni siquiera afirmar cuál es el lugar en el que se encuentran los zapatos. Como ustedes pueden ver ahí, no sabemos si están en una habitación, están en una casa, están afuera, no sabemos del lugar. Continúo. En torno a las botas de labranza no se observa nada que pueda indicarnos el lugar al que pertenece o su destino, sino un mero espacio indefinido. Ni siquiera aparece pegado a las botas algún resto de la tierra del campo o del camino de labor que pudiera darnos alguna pista acerca de su finalidad. Un par de botas de campesino y nada más. Y, sin embargo, en la oscura boca del gastado interior del zapato está grabada la fatiga de los pasos de la faena. En la ruda y robusta pesadez de las botas ha quedado apresada la obstinación de lento avanzar a lo largo de los extendidos y monótonos surcos del campo mientras sopla un viento helado. En el cuero está estampada la humedad y el barro del suelo. Bajo la suela se despliega toda la soledad del camino, del campo cuando cae la tarde. En el zapato tiembla la callada llamada de la tierra, su silencio regalo del trigo maduro, su enigmática renuncia de sí misma en el yermo barbecho del campo invernal. A través de este utensilio pasa todo el callado temor por tener seguro el pan, toda la silenciosa alegría por haber vuelto a vencer la miseria,
toda la angustia ante el nacimiento próximo y el escalofrío ante la amenaza de la muerte. Este utensilio pertenece a la tierra y su refugio es el mundo de la labradora. El utensilio puede llegar a reposar en sí mismo gracias a este modo de pertenencia salvaguardada en su refugio. Y continúa después con más. Pero qué bonito cómo lo describe, ¿no? Esa es la gran diferencia que hace Heidegger entre el concepto de mundo y el concepto de tierra. Y algún rato, en alguna lectura pasada hablamos de esto. La tierra es el material con el que el artista hace su trabajo. En este caso, la tierra serían los zapatos, la pintura que utiliza, los colores, los matices. Y el mundo es todo lo simbólico que está alrededor. No nos olvidemos, la cotidianidad está llena de simbolismos. Les invito a que nuevamente puedan ver la pintura de Van Gogh, ver cómo lo sencillo dice tanto de nuestras vidas. No sé, quizá como un ejercicio cotidiano personal, por ahí vean algunos zapatos viejos que tengan en la casa y pónganse a pensar cuántos caminos han recorrido con esos zapatos, cuánto les ha servido, ¿no? Cómo significan el trabajo, el camino, el esfuerzo. Y eso está reflejado ahí. Lo cotidiano nos salva, ¿sí? Nos produce vida, nos da alegría, nos hace activos frente a la vida, ¿sí? Y eso es lo que le pasa también a Yeonja en el capítulo. Bueno, con esa reflexión y ese cuadro tan bonito, tan potente, Van Gogh es así, tenía una mirada contemplativa, se fijaba en la naturaleza. Y en algún momento nosotros también en la narración veíamos la capacidad que tiene Han Kang de darse cuenta de cómo actúa la naturaleza en nosotros, de mirar el paisaje, de mirar la nieve, de mirar el camino, ¿no? De mirar a la mujer que estaba en la parada de bus. Es muy interesante. Bien, para retomar el capítulo y también ponerle de contexto a Guillermo, Guillermo, estamos leyendo esta novelita Imposible decir adiós de la surcoreana Han Kang, ganadora del premio Nobel de este año que pasó de 2024. Hemos leído ya los 5 primeros capítulos de la primera parte. Son en total 2 partes, cada parte con 6 capítulos cada uno. Entonces estamos ya en esta por terminar la primera parte del libro. En el capítulo 5 nosotros tuvimos un relato corto pero sumamente potente, ¿sí? El capítulo se llama La penumbra y el inicio de este es con un poema. Y aquí en este poema con el que arranca Han Kang la narración de esta parte, ya se condensa todo lo que va a decir el capítulo. Y les leo para tener en cuenta esto. Recordemos que Han Kang comienza escribiendo poesía. Ella es muy lírica en su narrativa. ¿Qué decía el poema con el que inicia? Cae la nieve sobre mi frente, mis mejillas, sobre el labio superior el surco nasal. No es fría, los copos me rozan leves como plumas, como toques de un fino pincel. ¿Tendré la piel congelada? La nieve me cubre la cara como si estuviera muerta. Pero todavía debo tener los párpados tibios. Siento la nieve fría solo en este sitio. Se derrite en gotas gélidas y se escurre por dentro de mis ojos cerrados. Esa es la situación en la que vive este capítulo todo el tiempo, Yeonga, ¿no? Y después vamos a darnos cuenta que junto con este poema de inicio hay 2 poemas más que los leímos ávidamente también y que hacen el hilo narrativo completo de la historia. 3 poesías, 3 momentos sumamente importantes. Bien, ¿por qué comienza con este poema? ¿Qué había pasado? Y aquí voy a ir un poco más deprisa porque la lectura la tenemos bastante fresca del día martes. Yeonja, al iniciar el camino de ida a casa de Inseon, se encuentra con una triple bifurcación en el camino. Recordemos que Yeonja ya baja del autobús, busca una tienda que estaba ahí, pero se encuentra la tienda cerrada y no hay nadie adentro, así que decide emprender el camino a la casa de Inseon. Recordemos que de la parada donde se queda a la casa quedaban más o menos 30 minutos de caminata. Ya era de noche, estaba todo completamente oscuro, no se veía nada. Aún así, Inseon avanza. Tenía un celular con el que alumbraba, pero la batería estaba por agotarse, así que tampoco podía utilizarlo siempre. En esa ida, entonces, ya cuando esté en el camino adentrándose al bosque, hay una bifurcación, es decir, un camino que se divide en 3 caminos más. Ella no se acordaba bien cuál de los 3 lleva a la casa de Inseon, pero decide tomar la vía más ancha. Y cuando está pasando por el camino, se resbala y cae en un pozo de nieve sin fondo. Lo describe el libro así, ¿no?
Está ahí, caída, con todo completamente oscuro, no se ve nada, y una tormenta fuerte de nieve con un frío estremecedor, mucho más que el que están ahorita teniendo en Quito. Recordemos que para que haya nieve tiene que estar bajo cero, ¿no? O sea que ya se imaginarán lo fuerte que es. Bien, ¿qué sucede? Se encuentra en un cauce seco, un río, ¿no? Un cauce es una especie de camino que toma el río, pero que ya no tiene agua en esa época del año. Y ese río nos dice la narración que separaba antes dos aldeas, la aldea donde se encuentra la casa de Inseon y otra que quedaba al frente. Sin embargo, la aldea del frente desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque en 1948 se da un capítulo muy sanguinario ahí en Jeju, que es la insurrección de Jeju, peleando por la independencia de la isla. Y frente a eso, el gobierno asesina a 40.000 personas. Una masacre, asesina e incendia la aldea. Por lo tanto, desaparece. ¿Sí? Antes, si vivían personas del otro lado, ahora ya no vive nadie. Siente en ese estado en el que está caída, un poco derrotada, Yeonya, que sus dedos congelados conectan con una especie de dolor, ¿sí? Y ese dolor, ella inmediatamente, cuando siente que sus dedos congelados le duelen, conecta con un hecho histórico, es decir, con esta masacre que hubo en Jeju, ¿no? Y con estas mutilaciones que se fueron dando. Y recordemos que esta parte se encuentra en todo el libro. Todo el tiempo, Han hace un trabajo estupendo porque lo que nos hace ver a nosotros es que el cuerpo tiene una historia, el cuerpo conecta con hechos históricos, ¿sí? Recordemos que cuando Inseon se corta el dedo, se acuerda de lo que Jeonja le había contado, ¿no? Y dice, y yo estoy sufriendo igual como sufrieron tantas personas en tiempos atrás. Es decir, nuestros cuerpos tienen una historia, ¿sí? Nuestros cuerpos no son una especie de masa de carne aislada del mundo, para nada. Nuestros cuerpos cargan con muchas cosas, desde una biología, también cargan con un simbolismo. De acuerdo de cómo nosotros hablamos, nos hablamos, configuramos también nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo puede ser un lienzo de vida. Miren sus cuerpos. Quizá alguna cicatriz que tengan relata una historia, algún tatuaje si se han hecho tatuajes, o el no hacerse tatuajes, algún piercing, el modo en que nos cuidamos, cómo vemos nuestro cuerpo, qué tanto lo amamos, todo eso relata historias, del cuerpo dice, mucho más de lo que a veces pensamos. Entonces, esta conexión es muy interesante porque los cuerpos de aquí nos llevan a momentos históricos de sangre, de violencia, de destrucción. Eso para tomarlo en cuenta. En esa condición deplorable en que está Yeonya, piensa en la nieve y su eterno retorno. Ella dice, ¿no? Esta nieve que ahorita me está cayendo, muchos años atrás, también debió haber caído sobre los cuerpos de la mamá de Inseon, cuando le encontró muerta a su abuela, la abuela de Inseon. Y esta misma lluvia y esta misma nieve debió haber caído algún tiempo en Inseon también. Todo esto es una idea muy interesante que algún ratito sería bueno ahondar. Bien, Inseon entonces siente el peso, siente que está llegando, que está próxima a la muerte. ¿Cómo lo siente? Aquí les cito tal cual como lo dice ella. Cientos, miles de instantes refulgían como copos de nieve de exquisitas formas. ¿Cómo era posible? Mis sufrimientos y mis alegrías, mis tristezas y mis amores más profundos relumbraban todos al mismo tiempo, íntegros y sin mezclarse en una sola masa como una gigantesca nebulosa planetaria. Siempre me he preguntado si cuando estemos al filo de la muerte, también nos pasará como le pasa aquí a Inseo, ¿no? Cientos de miles de instantes refulgirán en torno a nuestro muchas imágenes, ¿no? Toda nuestra historia de sufrimientos, de alegrías, de tristezas, de amores, todo como si estuviéramos haciendo un recorrido entero de nuestra vida. ¿Será así? Bueno, eso le sucede a Inson en ese momento, ¿no? Sin embargo, en ese estado en que está, parece que queda inconsciente y se despierta porque el viento ya ha comenzado a soplar con más fuerza, ya ha dispersado las nubes negras y por lo tanto ha dejado ver la luz de la luna que refleja la luz del sol, ¿no? Y de ese modo Inseon parecería que toma un poco de fuerzas porque por lo menos ya puede ver, ya no está completamente oscuro
se levanta y intenta buscar el celular que se le ha caído, pero no lo encuentra. Se queda incomunicada completamente. Sin embargo, se levanta. Y cuando se levanta, comienza a dar algunos pasos y ve a lo lejos una pequeña luz. Avanza un poco y se termina dando cuenta que esa luz que está a lo lejos es el taller de Inseon. El camino que tomó era el correcto, estaba ya próxima a llegar al taller. ¿Y por qué estaba la luz prendida? No porque estuviera alguien ahí, sino porque 2 días antes, cuando Inseon sufre el accidente, las luces quedaron encendidas. Nadie volvió a la casa de Inseon a apagar las luces. Eso nos refleja que, en efecto, durante los 2 días que Inseon estaba internada, nadie fue a la casa y por lo tanto nadie debió haber cuidado a Ama esos días. Y bueno, ahí está el motivo del viaje de Yeonga, ¿no? Su motivación, su ethos, que le va a llevar a un destino, a una finalidad, que es salvarle la vida a Ama. Imagínense qué bonito, ¿no? Y qué bonito también el nombre, ¿no? De esta cotorrita, Ama. Es una conjugación del verbo amar en presente, ¿no? Muy bonito. Bueno, con esto en mente empezamos entonces la lectura del día de hoy. Le voy a pedir, no sé si Nico nos podrías ayudar o Gaby, que te veo con la cámara encendida. Nico y de ahí Gaby, si les parece bien. Sí, está bien. Muchas gracias. Así que ahorita comparto pantalla y arrancamos con el capítulo 6 de entonces. Los árboles. En cuanto puse los pies en el taller, lo primero que atrajo mi atención fueron los 30 y tantos troncos que descansaban apoyados en la pared. En su mayoría eran más altos que una persona, medían más de 2 metros y pocos tenían más o menos mi altura. Parecían muchachos de 12 o 13 años por sus proporciones. Entré esquivando los troncos tirados en el suelo. La nieve que se había colado en el interior cubría con una delgada capa el pavimento del cemento. Debajo de esa capa había manchas de sangre por todas partes. La nieve había cubierto también el suelo debajo de la mesa de trabajo, junto a la cual se había desmayado y desangrado Inseon. Encima de la mesa se veía un tronco a medio cortar, la sierra eléctrica enchufada, unos auriculares para cancelar el ruido y trozos de madera de distintos tamaños, todo salpicado de sangre seca. Inseon solía guardar bien apiladas las maderas de pino americano, cedro y nogal. Mantenía el suelo alrededor de la mesa de trabajo cubierto de un serrín limpio parecido a migas de bizcocho, y docenas de herramientas de carpintería colgaban de las paredes o estaban dispuestas en orden sobre la estantería. Pues Inseon daba mucha importancia a la pulcritud en el lugar de trabajo. Cuando terminaba su jornada a las 6 de la tarde, se sacudía con cuidado el aserrín del pelo con una pistola de aire comprimido. Luego abría la puerta delantera y con un enorme extractor absorbía el polvo del taller para expulsarlo de vuelta al bosque. A continuación, barría los trozos de madera y los tiraba en una bolsa. Y aspiraba el serrín más pesado con un colector de polvo. Fuera cual fuese el trabajo que estuviera haciendo, Inseon nunca se apresuraba. El olor de la madera se hacía más intenso en los días húmedos y tomaba eso como una señal para poder poner a hervir agua en una tetera y beber té durante toda la jornada. Decía que en esos días había que ralentizar el trabajo para evitar accidentes, pues la madera se volvía más pesada y su textura se comprimía. Así, controlando el ritmo de la labor, ella misma se encargaba de realizar casi todas las tareas. Incluso cuando tenía que pintar un mueble grande con 7 capas de aceite, alternadas con sus respectivos secados, explicaba que, si lo hacía con suficiente tiempo y buen tino, no necesitaba la ayuda de nadie. Sin embargo, el trabajo que estaba haciendo en el momento del accidente debió ser demasiado pesado para ella sola. Le había dicho que los árboles negros de mi sueño tenían la altura de ¿Qué vas a ir personas. a como dices que pues, con la playa?
¿Por qué habría aumentado de ese modo las proporciones de los troncos? Volví a la entrada, cerré la puerta y eché la tranca para que el viento no la pudiera abrir de nuevo. Atravesé el taller tratando de no pisar la sangre de Inseon y evitando los troncos tirados en el suelo. Al llegar a la puerta trasera que daba al patio de interior de la casa, vi que había varios troncos, ya pintados de negro, apoyados contra la pared. Quizá Inseon había querido comprobar cómo quedarían teñidos con el pigmento. Revestidos con sus diferentes tonalidades oscuras, los maderos parecían querer decirme algo. Creí que al pintarlos de negro le haría entrar en un sueño profundo, pero más bien parecían estar sufriendo una pesadilla. Sumidos en silencio, los maderos sin pintar no tenían expresión ni pulso. En cambio, los troncos negros parecían reprimir una suerte de trepidación interior. Me quedé un rato sin poder apartar la vista de estos maderos, pero no podía perder el tiempo. Giré el picaporte, pero la puerta no se abrió. Probé a tirar de ella por si se abría hacia adentro, pero siguió sin moverse un ápice. Apoyé el hombro sobre la puerta, empujé con todo el peso de mi cuerpo y comprobé que se abría un poco por la parte superior. Volví a empujar, pero esta vez concentrando la fuerza en la parte inferior. La puerta venció la resistencia del ventisquero acumulado al otro lado y se abrió un palmo. Pero eso fue todo. Saqué la mano por la abertura y empecé a apartar la nieve. Por fin conseguí abrir un hueco lo suficientemente grande como para poder pasar de costado. Dejé la puerta del taller abierta para que iluminara el sendero hasta la casa. Di unos pasos a través de la nieve que me llegaba a los muslos, pero entonces me detuve sobrecogida. Vi unos brazos largos y negros agitándose en el centro del patio. Al momento caí en la cuenta de que no era más que un árbol, pero eso no borró la escalofriante impresión que me había producido. Era una pequeña palmera de hojas caídas como las de un sauce, la misma que me había asustado el otoño anterior. Ay, creí que era una persona, dije en tono quejumbroso. De madrugada es aún peor, me respondió Inseon, soltando una carcajada. Aún sabiendo que está ahí, siempre me asusto y me pregunto quién puede ser a semejante hora. Cuando tuvimos esa conversación no era de madrugada, sino que estaba anocheciendo, en la penumbra, mecido por la suave brisa. Tenía el aspecto de alguien que se aproximara a nosotros moviendo las anchas mangas de su traje tradicional. Ahora el viento soplaba más fuerte y las mangas tremolaban con ímpetu. Aparté la vista de la palmera, que parecía que fuera a incorporarse en cualquier momento para echar a correr hacia mí. Empujando la nieve con las rodillas, avancé hacia la casa completamente a oscuras. Era tal la oscuridad de la casa que seguro que Ama estaría dormida. Se despertaría cantando en cuanto yo encendiera la luz, tal como hacía todas las mañanas cuando Inseon quitaba el paño negro de la jaula. Cuando le pregunté a Inseon si todas las cotorras cantaban de ese modo, me respondió que Ama lo había hecho así desde el principio. Es que suena como un ojiblanco, repuse. ¿Quién sabe? Tal vez lo aprendió de oírlos cantar allá fuera del bosque, en el bosque, dijo Inseon con una carcajada para luego añadir el tono divertido. Menos mal que no se le ocurrió imitar a un cuervo. Entré en la casa, que no estaba cerrada. En el vestíbulo me quité los guantes de lana y los guardé en el bolsillo del abrigo de plumas. También liberé mis pies entumecidos de las zapatillas mojadas. Tras abrir la puerta corredera y entrar a la sala de estar, tanteé la pared con la mano buscando el interruptor. Encendí la luz. Los aullidos del viento se colaban amortiguados entre las grietas de las vigas del techo y de los marcos de las ventanas, lo cual acentuaba aún más el silencio que reinaba en el interior de la casa. El ventanal que daba al patio a oscuras reflejaba mi imagen como un espejo.
Al echar hacia atrás la capucha del abrigo me vi la cara manchada de sangre y el pelo enmarañado. En la pared opuesta, delante de una ventana más pequeña, había una mesilla de cedro que había fabricado Inseon. Sobre esta reposaba la jaula. A los lados de la mesilla habían unos ganchos de los que colgaba el paño negro y algunos utensilios de limpieza. En el interior de la jaula había una percha fija de caña de bambú y un par de columpios dispuestos a la misma altura. A fin de evitar disputas de jerarquía entre las aves, atravesando el silencio del salón, más aterrador que un grito, me acerqué a la jaula con la percha y los columpios vacíos. El bebedero de dentro estaba seco. También estaban vacíos el comedero de madera que Inseon solía llenar con frutas desecadas en el comedero y el comedero cuadrado de silicona donde le ponía el pienso. Solo había desparramadas algunas cáscaras de semillas sobre un plato de cerámica. Allí, junto al plato, yacía el cuerpo de Ama. Ama. Mi voz quebrada resonó en silencio. He venido a salvarte. Levanté la traba de la jaula con el dedo índice y extendí la mano hacia su cabecita. Muévete un poco. He venido a salvarte, Ama. La punta de mi dedo tocó algo suave, algo sin tibieza alguna, algo muerto. No se oía nada, solo mi respiración y el roce de mi manga temblorosa contra la malla metálica de la jaula. Retrocedí tambaleante en dirección a la cocina. Abrí una de las puertas del armario y, poniéndome de puntillas, saqué del estante superior una lata de aluminio. No contenía galletas como ponía, sino bolsitas de té. Vacié la lata y me dirigí con ella a la habitación de Insa. Al encender la luz, cobraron forma la cama individual, el armario de 3 cuerpos, la cómoda de 5 cajones, el escritorio, con el monitor para editar videos cubierto con una tela blanca, y un par de librerías de pino americano. También había una estantería metálica junto a la puerta, en cuya balda superior se alineaban unos libros marcados con pegatinas de colores, mientras que las 4 baldas de abajo estaban llenas de cajas de cartón, grandes y pequeñas, todas muy bien ordenadas y con posits en los que Inseon había apuntado fechas y títulos con un rotulador. Entré en la habitación y me dirigí al armario. Dentro habían colgadas unas 5 o 6 prendas de invierno que me resultaban familiares, y el resto de espacio estaba ocupado por cámaras y demás equipamiento de filmación. Cerré el armario y fui abriendo los cajones de la cómoda que estaba al lado. En el primero había calcetines y ropa interior, en el segundo prendas de verano, otoño y primavera. En el tercero una canastilla con pañuelos de mano y de cuello. De ahí saqué uno blanco, que no se veía muy usado. Tenía violetas bordadas en una esquina. Volví donde estaba la jaula. Contemplé el cuerpecillo envuelto en un elocuente silencio, por el que poco antes había circulado la sangre caliente. Esa vida truncada quería desgarrarme el pecho con su pequeño pico y meterse dentro de mí. Quería entrar en mi corazón y habitar ese lugar palpitante. Cuando lo levanté y lo coloqué en el pañuelo, sentí el peso de su cuerpecillo frío y ligero sobre la fina tela. Plegué sus alas semiabiertas, lo envolví con el pañuelo y lo metí con cuidado dentro de la lata de galletas. Me había esmerado en envolverlo bien, pero el pliegue superior se abría y seguía dejando ver la carita del pájaro. Dejé la lata junto a la jaula y fui de nuevo a la habitación de Inseon. Abrí todos los cajones de la cómoda, pero no encontré el costurero. Entonces me dirigí a la habitación de su madre y encendí la luz. Flotaba en el aire una gelidez añeja debido a que no había sido caldeada desde hacía mucho tiempo.
Al igual que el otoño anterior, el futón estaba extendido delante del armario, con la colcha pulcramente doblada encima. Al pisar el futón para acercarme al armario, me pregunté si la sierra de calar seguía debajo. ¿Podía una sierra espantar las pesadillas? ¿De verdad las pesadillas se mantenían alejadas de sus dientes cortantes? Abrí la puerta del viejo armario, cuyas incrustaciones de nácar se habían caído en varios sitios. Al fondo, entre viejos retazos de tela y un vago olor a naftalina, estaba el costurero. Era redondo, de latón y revestido de seda colchada, pero estaba lleno de abolladuras y manchas debido al mucho uso que se le había dado su dueña. Me agaché y lo saqué de debajo de las rebecas y blusas viejas que colgaban a oscuras de la barra. Dentro del costurero había agujas enhebradas con hilos blancos y negros, dedales de aspecto un tanto vasto, botones de distintos tipos, unas tijeras de costura oxidadas y también un hilo de algodón blanco devanado alrededor de una sencilla bobina de cartón. Metí la cabecita del pájaro dentro del pañuelo. Lo rodé con hilo blanco para evitar que se volviera a asomar y lo aseguré con un nudo. Luego corté el hilo. Me restregué los ojos con el dorso de la mano para ver mejor lo que estaba haciendo. Y descubrí que salía de ellos un líquido pegajoso. Me limpié sin más la mano en el abrigo y vi que ese líquido se había mezclado con la sangre del rasguño que me había hecho con el arbusto. Al instante empezaron a brotar unas lágrimas densas y viscosas que hicieron que me escociera la herida. No podía comprenderlo. Ama no era mía, ni tampoco la quería tanto como para sentir ese dolor. Si bien la lata tenía un palmo de diámetro, el cuerpecillo del pájaro era tan pequeño que debía envolverlo con algo más para protegerlo de los golpes y roces. Me quité la bufanda que llevaba y llené el interior de la lata con ella. Era demasiado estrecha y corta, y no me había resguardado bien el viento, pero ahora servía a la perfección para llenar el espacio vacío. Mientras cerraba la tapa de aluminio, pensé que debía envolver la lata también por fuera para que los ratones y los insectos no pudieran meterse dentro. Fui al baño y saqué una toalla blanca de la canasta que estaba junto a la entrada. Envolví con ella la lata, la rodeé varias veces con el hilo de algodón y lo aseguré todo con un nudo. Gracias, Nico. Ay, ¿nos puedes ayudar, por favor? Bueno, em, la luz que salía de la casa hacía que la nieve pareciera como si hubieran estallado por los aires docenas de paquetes de azúcar. Cogí la escoba hecha de ramas que estaba apoyada contra la pared, debajo del alero, medio tapada por la nieve. Con la lata metida bajo el brazo, barrí un poco y descubrí una pala tirada en el suelo. ¿Dónde voy a enterrar a Ama? Pensé, dejando la lata debajo del alero y cogiendo la pala. ¿Dónde la enterraría en Sion? El viento se colaba por mi cuello desnudo. Me subí la capucha del abrigo y, encorvando la espalda, cavé un sendero en la nieve en dirección a la palmera, que continuaba agitando sus ramas con largos brazos negros. A mitad de camino, enderecé la cintura y miré hacia atrás. El sendero que había abierto parecía un estrecho túnel que conducía hasta la lata debajo del alero. Al llegar a la palmera, retiré la nieve que cubría la parte inferior del tronco. Conforme mi respiración se volvía más entrecortada por el esfuerzo, ya no sentía tanto frío, y al volver sobre mis pasos para buscar la lata, percibí que mi corazón latía de un modo extrañamente acelerado. Dejé la lata junto al árbol, clavé la pala en la tierra, apoyé el pie derecho y empujé con todas mis fuerzas. No se introdujo ni un centímetro.
Me subí a la pala con ambos pies y me mantuve arriba, tratando de no caerme, lo cual hizo que se enterrara ligeramente. De este modo, subiéndome una y otra vez, logré que la plancha metálica se fuera hundiendo poco a poco en la tierra congelada. Me temblaban los brazos y las piernas, lo sabía. Sabía que debía comer unas gachas bien calientes, darme un buen baño y acostarme, pero antes de todo eso debía enterrar a Ama. Finalmente, la plancha metálica tocó la capa de tierra no congelada. Me bajé de la pala, que dejé clavada en el suelo. Respiré hondo y alcé la vista al cielo. La luna había desaparecido y también los nubarrones negros que había visto avecinarse bajo su resplandor. ¿Se estaría acercando una nevada aún mayor? Debía apresurarme. Estaba cavando un hoyo lo suficientemente ancho como para que cupiera la lata cuando de pronto sentí un roce liso y frío en la mejilla, que me provocó un escalofrío. Me había tocado una hoja de la palmera, semejante a una manga larga y ampulosa. Alcé la vista hacia lo alto del árbol y pequeños copos de nieve cayeron sobre mi frente. Una nieve rala revoloteaba delante de las luces encendidas de la casa. Me pregunté si estaría nevando del mismo modo en Seúl. Era una nieve fina, como harina de arroz, como la que vimos Inseón y yo a través del cristal del restaurante de fideos donde estuvimos hace muchos años. Me imaginé a la muchedumbre de personas saliendo de la boca del metro y andando bajo esa nieve fina con la capucha del abrigo sobre la cabeza. Solo unos pocos previsores abrirían sus paraguas. Interminables filas de automóviles, con las luces rojas de los faros traseros encendidas, esperarían a que el semáforo se pusiera en verde mientras las motocicletas zigzagueaban entre los coches detenidos. Inción se encontraba donde yo no estaba y yo me encontraba donde ella no estaba. Era una situación de lo más extraña. Si existiera un universo paralelo en el que Inción no se hubiera cortado los dedos, yo me encontraría en este momento en mi apartamento de las afueras de Seúl, acurrucada en la cama o sentada delante del escritorio escribiendo. Inción estaría durmiendo en el colchón individual de su cuarto o preparando algo en la cocina de su casa. Ama estaría en el interior de la jaula, tapada con el paño negro, dormida sobre la percha a oscuras. Su cuerpo estaría tibio y su corazón latiría regularmente bajo las plumas del pecho. Me pregunté cuándo habría muerto. Si no me hubiera resbalado y caído al cauce seco, ¿habría llegado a tiempo para darle agua y salvarla? Si no me hubiera equivocado de camino y hubiera caminado sin demora, o antes, si hubiera esperado y cogido en la terminal el autobús que cruzaba el monte allá, en lugar del otro. Barrí con la mano la nieve que se había acumulado sobre la tapa y luego metí la lata dentro del hoyo. El fondo no era liso y la caja metálica quedó algo inclinada. La saqué y aplané la tierra del fondo con las manos. Volví a limpiar la nieve que se había posado sobre la lata. Permanecí un rato hincada de rodillas, como esperando una señal que nadie me daría, y luego metí de nuevo la lata dentro del hoyo oscuro. Empujé con las manos la tierra acumulada a los lados hasta cubrir la lata. Luego cogí la pala y terminé de enterrarla. Me agaché de nuevo y presioné el montículo con las manos para crear un pequeño túmulo. Por último, me quedé contemplando cómo la nieve cubría rápidamente la tierra negra. Ya no hay nada más que hacer, pensé. En unas horas, Ama se congelaría. Su cuerpo se conservaría intacto hasta febrero, pero luego se pudriría con rapidez. Solo quedarían un puñado de plumas y unos cuantos huesecillos huecos. Volví a abrirme camino en la nieve con la pala para ir a apagar las luces y cerrar la puerta trasera del taller. Entonces vi una lona de grandes dimensiones que tapaba algo apoyado contra la pared exterior. Levanté el borde de la tela impermeable. Eran decenas de troncos apilados, asegurados con cuerdas de goma para que no se desmoronaran. Mostraban las cortezas ásperas de sus troncos sin tratar.
sumados a los que había en el interior del taller, superaban el centenar. Una sombra se movía, ondulante sobre la pared encalada, por encima de la pila de troncos. Era la palmera bajo cuyo tronco acababa de enterrar a Ama y que proyectaba su silueta al recibir la luz procedente de la casa. Me quedé mirando la sombra, las grandes hojas agitándose como brazos silenciosos. De pronto tuve la certeza de que esa era la pared de Inción, que Inseón había usado como fondo de la entrevista que se había hecho a sí misma. Era prácticamente la misma sombra que se movía sobre la pared soleada en aquel último trabajo. Inción había rodado el corto antes de venirse a vivir a esta casa, así que en aquella época el pequeño edificio no era aún su taller de carpintería, sino un cobertizo de almacenaje. En la pantalla solo se veían las curvas blanquecinas de los hombros, las rodillas y el cuello de Inción, como si ella misma fuera una intrusa dentro del plano dominado totalmente por aquella sombra oscilante. El suyo era un movimiento que creaba tensión, como si estuviera agitando los brazos en protesta por lo que decía la entrevistada, como unas manos que rechazaban algo con fuerza y luego lo acogieran. Los vaivenes de la palmera creaban una suerte de armonía discordante que se superponía de forma intencionada y persistente al fluir de sus palabras. Volví a buscar esa cueva, pero no la encontré. Lo intenté varias veces, rastreando en mis recuerdos, pero no lo logré. No, no fue un sueño. El invierno en que cumplí 9 años fue la última vez que estuvimos allí. La entrevista empezaba así. De repente las preguntas o bien habían sido eliminadas o bien nunca existieron. Las entradas a las cuevas de esa isla son muy estrechas. Apenas permiten el paso de una persona. Así que si se oculta la abertura con piedras, pasan totalmente inadvertidas. Por dentro, en cambio, son increíblemente grandes. En el invierno de 1948, todo un pueblo se escondió en el interior de una de esas cuevas. De pronto aparecía un bosque en pantalla, como filmando con una cámara de acción fijada en la frente. Allá donde se posara el ojo de la cámara, grandes árboles de hojas anchas se agitaban al viento. Las frondosas copas ocultaban el sol, de modo que casi no crecía vegetación en el sotobosque, donde todo estaba en penumbra, como si estuviera anocheciendo. La cámara se movía continuamente, enfocando ramas caídas de hojas enormes, raíces protuberantes y retorcidas como las articulaciones de un gigante, o las formas silenciosas que dibujaban sobre el suelo los escasos rayos de sol que se filtraban a través de los árboles. Y durante todo ese tiempo se oía el ruido de pisadas desmenuzando la tierra. La cueva a la que yo iba con mi padre no era tan grande. Como mucho, podrían haberse refugiado allí dentro una docena de personas. Volvía a verse la pared blanca y las manos de Inción enlazadas sobre sus rodillas bajo el sol. Por un momento amainaba la brisa y la sombra de la palmera, cuyas ramas en movimiento parecían mangas tremolando al viento, adoptaba sobre la pared la forma de unos helechos gigantes. Me acuerdo de que había mucha humedad, también de que siempre llovía o nevaba antes de entrar en la cueva. No recuerdo haber ido nunca en un día despejado, así que supongo que esa era la reacción de papá cuando bajaba la presión atmosférica, como esas personas que se quejan de que les duelen las articulaciones cuando llueve o nieva. La voz de Inción se tornaba susurrante. Ahora calladita. Era lo que siempre me decía mi padre cuando estábamos en la cueva. La sombra como de lechos volvía a elevarse, deslizándose en silencio por la pared. Se refería a que hablara bajito, que estuviera quieta, que no hiciera ruido. Inseón soltaba las manos para luego entrelazarlas con más fuerza sobre sus piernas. Me acuerdo de que entraba el sol por la rendija de la roca que tapaba la entrada, que papá se quitaba su gruesa chaqueta para abrigarme con ella, que me ponía la mano en la frente, aunque yo tenía fiebre y me decía bajando la voz, no debes resfriarte, si te cuidas, no te enfermarás, no lo olvides. Si le pedía en susurros que volviésemos, me respondía con firmeza,
No podemos quedarnos en casa. Cuando me quejaba de que no podía dormir en ese lugar tan frío, me decía algo que yo no entendía. Esto es una operación militar. No importa que sea de día o de noche, pero mamá nos está esperando. Al oír aquello, notaba cómo papá se estremecía y temblaba como si lo recorriera una corriente eléctrica. Debería haber venido con nosotros. Me acuerdo de que le vi la cara a papá justo antes de que el rayo del sol que entraba por la rendija se extinguiera del todo. Sus pupilas fijas en la hendidura y las gotas de aguanieve sobre sus cabellos grises relucían como cuentas de cristal. ¿Y qué podía hacer yo? No podía traerle a la fuerza, pero tenía que salvarte a ti. Tú eres inocente y no tienes culpa de nada. No sé qué terribles imágenes pasarían por su cabeza, pero cada vez que llegaba a una conclusión desesperada, me apretaba muy fuerte la mano. Sentí el silencio estremecimiento que me transmitía su mano y que me dejaba la mía empapada, como cuando estrujas la colada para escurrir el agua. En la pantalla aparecía la forma ovalada del mapa de Jeju, sobre la leyenda que explicaba que el mapa formaba parte de los documentos de 1948 del ejército estadounidense. Se veía una gruesa línea negra bordeando el contorno de la isla a unos 5 kilómetros de la costa. A continuación, podía leerse el decreto que ordenaba la evacuación de todo ese territorio interior, incluido el Monte Aliá, con la advertencia de que cualquier persona que fuera encontrada moviéndose dentro de sus límites sería fusilada en el acto por considerársela un insurrecto, sin importar la razón que adujera. Luego aparecía una filmación muda en blanco y negro, increíblemente nítida y libre de interferencias. Escenas de los techos de paja de las casas ardiendo, las llamas y el humo negro elevándose hacia el cielo, y soldados con uniformes de colores claros, saltando los muros bajos de basalto negro que dividían las casas y los campos, con las bayonetas caladas al hombro. La oscuridad. Lo único que recuerdo es la oscuridad. Cada vez que me quedaba dormida, me despertaba sobresaltada y confusa. No estaba en casa, sino en la cueva, y tardaba un rato en darme cuenta de que me encontraba con mi padre, al que no podía verle la cara ni el cuerpo, y que seguía agarrándome de la mano. Si no hubiera sido por esa mano, me habría puesto a chillar, a llamar a gritos a mi madre o a llorar. Mi padre lo sabía, por eso no me soltaba. Quizá hasta tuviera lista la otra mano en la oscuridad para taparme la boca, en caso de que me pusiera a hablar en sueños. No fuera a descubrirnos alguien que pasara por delante de la cueva. A continuación, venían unas imágenes de archivo. Se veía un camión que transportaba civiles pasando junto a un antiguo cono volcánico cubierto de eulalias secas. Las imágenes parecían haber sido tomadas desde el vehículo que iba detrás. Dos policías militares armados vigilaban respectivamente la parte frontal y posterior del compartimiento de carga, donde decenas de personas, entre ellas ancianos y mujeres con bebés en brazos, se sentaban muy apretujadas en el suelo, con los hombros y las espaldas entrechocándose. Muy pegadita a una mujer joven que parecía ser su madre, una niña de unos 5 años con el pelo corto, miraba fijamente a la cámara hasta desaparecer del plano. Si empezaba a nevar mientras íbamos de camino a la cueva, mi padre cortaba cañas de bambú sasá. De nuevo, la cámara de edición avanzaba entre las sombras del bosque, moviéndose al compás de unos pasos lentos. Me decía que me adelantara y él venía detrás de mí, andando de costado como un cangrejo, mientras iba borrando nuestras huellas con las hojas de bambú sasá. ¿Por dónde voy ahora, papi? Cada vez que me detenía y le hacía esa pregunta, me indicaba la dirección con voz queda. Cuando nos internábamos en lo más profundo del monte y desaparecía el sendero, se agachaba para que me subiera a su espalda. A partir de ese punto, subía por la pendiente, borrando únicamente sus huellas. Sobre su espalda, yo observaba cómo desaparecían sus pisadas. Parecía cosa de magia. Avanzábamos sin dejar rastro,
como si fuéramos seres caídos del cielo. 3 fotografías en blanco y negro llenaban la pantalla y desaparecían una detrás de otra. En la primera imagen se veía a 4 jóvenes vestidos de blanco en medio de un bosque de pinos. Frente a ellos, otros tantos soldados con cascos les ponían chalecos que tenían pintada una diana. Era un primer plano tomado de costado y mostraba con nitidez a aquellos muchachos de perfil y en posición de firmes. Incluso se percibían las líneas juveniles de sus narices, mentones y hombros. El que estaba más cerca de la cámara apretaba los labios con nerviosismo y se le marcaba la nuez del cuello, como si acabara de tragar saliva. En la siguiente fotografía, los muchachos, ya con el chaleco puesto, estaban atados a sendos pinos. La imagen tomada con gran angular mostraba a los soldados tendidos boca abajo en el suelo, a escasos 5 metros de distancia, apuntando a los blancos listos para disparar. La última foto mostraba los cuerpos retorcidos de los jóvenes, debido a que estaban atados a los árboles por la cintura. Sus torsos caían desplomados hacia adelante, con los mentones apuntando al frente, las cabezas echadas hacia atrás, las rodillas juntas y las bocas abiertas. Mi padre hablaba en voz muy bajita. Sentada ante la pared blanca, Inción movía con lentitud las manos sobre las rodillas. Era un gesto que hacía cuando se sumía en sus pensamientos, colocando una mano junto a la otra con las palmas hacia abajo. El viento volvió a soplar y la sombra de la palmera, que momentáneamente parecía tener una sola rama, se separó en varios brazos, como manos tanteando la pared. Cambiaban de forma y dirección a cada momento. Una vez mi madre me dijo, si tu papá hubiera sido muy varonil, no me habría atraído. No te imaginas lo guapo que era cuando lo conocí. Era muy blanquito, como un champiñón, quizá porque no había visto la luz del sol durante 15 años. Yo no entendía por qué todos lo evitaban, como si hubiese regresado de entre los muertos, o como si se les fuera a pegar un alma en pena por el mero hecho de mirarlo. Las rodillas y las manos de Inción desaparecían de la imagen y solo se oía su voz. La sombra de la palmera sobre la pared blanca se sacudía aún con más vehemencia. La voz de Inción, en cambio, se volvía susurrante. Cuando mi padre se quedaba sentado en el suelo con la espalda contra la pared, como ensimismado, mi madre me llamaba, me entregaba una batata, un pepino y un par de mandarinas o lo que fuera y me decía, llévaselo a tu padre. Si no lo quiere, méteselo en la boca. Creo que mi madre pensaba que comer algo lo sacaría de sus alucinaciones. Mi padre sonreía un poco cuando le daba las mandarinas. Era como si habitara en 2 mundos a la vez. Con un ojo me veía a mí, pero con el otro parecía estar viendo una luz a mi espalda. Aunque la habitación estuviese a oscuras, entrecerraba los párpados como si algo lo deslumbrase cuando levantaba la vista para mirarme. Gracias, Gaby. Ok. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Llegamos hasta ahí por temas de tiempo. Nos quedan 2 páginas nada más. Ya, si quieren terminarla ustedes, el capítulo son 2 paginitas, pues con gusto. Si no, el día martes lo retomaremos y ya entraremos en el capítulo 1 de la segunda parte. Pero bueno, es un episodio muy fuerte. Justo está para finalizar la primera parte. Finalmente Ama muere, no logra rescatarla. Es muy dolorosa la escena, ¿no? El sentimiento, ni siquiera Yeon ya puede contener el dolor, ¿no? Que siente este pájaro que ingresa en su corazón de manera desgarradora. Bueno, vamos entonces a compartir eso en salas. Estamos 10, así que creo que con 2 salas es suficiente. Vamos a hacer 2 salitas, 5, 5 cada uno. Y lo que les invito es a que podamos compartir justamente ya desde el lado existencial, qué me toca de la historia, qué experiencia me ha hecho acordar, si es que hay alguna que he vivido, eh, cómo fui sintiendo ese momento, en fin, lo que solemos compartir en la sala. Así que nos juntamos, en la primera va a estar Alexis y en la otra voy a estar yo de moderadores, pero ya saben que igual podemos hablar con mucha libertad. Así que nos unimos. Guillermo, tú que eres nuevo acá, decirte que este es tu momento para contestar un poco la pregunta, ¿qué me ha dicho el texto en este día? Así que, bueno, en base a eso vamos a ir compartiendo.
Nos unimos entonces, les voy a poner para que entremos a salas. Ahí vamos. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? Denme un ratito nada más a ver si todos nos hemos unido, si no falta nadie. Creo que estamos todos. A ver. Ah, eh, sí, me parece que estamos todos. Muy bien. Listo. ¿Cómo les ha parecido este capítulo? ¿Qué cosas nos deja? ¿Qué reflexiones nos surgen en este momento? ¿Qué sentimientos no sé, nos hace sentir Hankan con la narración? Lo escuchamos un ratito, compartamos un poquito entre nosotros. Bueno, Nico. Sí, Cintia, no sé si Hola, quería- Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Hola, chicas. ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Pensé que Nico iba a hablar primero. Em, Realmente me pareció un capítulo súper triste. Un capítulo bastante sentido. Tiene, bueno, en realidad pensé lo mismo que la protagonista. No sabía por qué me causó tanta nostalgia la muerte de Ama. La verdad, creo que fue por todo el contexto que se dio previamente con el cuidado que tenía que darse a al ave y todo el tema que me trajo como este sentimiento de, como que se me hacía el corazón chiquito. La verdad, cuando pensé que sí le iba a poder salvar o que le iba a encontrar mínimamente viva, la verdad. Eso y la otra parte que me causó también impresión fue cómo sutilmente comienza a narrar los eventos traumáticos, pues, que vivió con sus padres, em, y cómo ella lo describe y cómo me parece muy parecida esas escenas a una película igual que se desarrolló entre en esta enfrentamiento que tuvieron los nazis con los judíos, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, ese tema, como el papá del niñito también trataba de cambiar la realidad y de pretender que iba a estar seguro con historias, etcétera, se me vino esa película a la mente. Entonces sí, creo que sí, súper impactante este capítulo con sentimientos encontrados, la verdad. Ujú. Gracias, Cintia. Sí, como tú dices, da una sensación a mí, la primera vez que lo leí también y ahora de nuevo, es como uno guarda la esperanza, que como decías también es como la misma esperanza que tenía Yeonja, ¿no? Por eso todo el trabajo, inclusive cuando estaba en este borde de eso, de dejarse morir, de abandonarse a la suerte, lo que le hace levantarse del pájaro, ¿no? Que le está esperando y llegar a esta escena donde está ya Ama muerta, donde no ha logrado resistir al paso del tiempo y la falta de alimento, es impactante, ¿no? Es bastante doloroso y es curioso porque no sé si yo me he puesto a pensar y digo, claro, yo no he vivido, por ejemplo, la muerte de un animalito así, de manera tan cercana. Siempre, y no sé, ahora me puse a pensar un poco, siempre los momentos en los cuales ha habido estos episodios donde algún animalito se ha muerto, que ha sido cercano, como he tenido varios, ¿no? Que han fallecido ya. Nunca he estado en ese momento, ¿no? No me imagino cómo debe ser, pero lo he sentido a la distancia, el mismo dolor, es como si una parte de la vida se fuera también con ellos. Y eso es lo que le llama la atención incluso a la protagonista, ¿no? Cómo se desgarra en ella algo al ver esta imagen, ¿no? Siento que no vivía con Ama, no era la que le cuidaba, pero algo se desgarra en ella.
Es muy impactante, así que, y sí, se puede ir como uniendo, como decías, a varias cosas, como a las películas que tantas veces se muestran sobre los conflictos o sobre guerras, donde realmente nos encontramos con imágenes dolorosas, ¿no? Es impresionante cómo se comienzan a conectar las escenas, ¿no? De muerte también. Gracias, Cintia. No sé si alguien más quisiera compartir. Miren, Nico, te voy a Sí, dejar el paso. No, perdón, ya Alexis no se unía, ya se unió, perdón, sigue nomás. Iba a ir a la otra sala, pero Alexis ya se unió. Dale, te ya. escuchamos. Sí, a ver, bueno, a mí me llamó mucho la atención. Bueno, en esta parte sí nos deja no sé, podría decirse esa parte que dijiste de la esperanza que tenía de encontrarle al pájaro vivo, ¿no? Que sí lo tomamos, lo podemos tomar como un poco de la dificultad de soltar, porque teníamos como que el precedente de que el pájaro no había comido en tantos días, había pasado esto también, la conexión que tenía con su dueña, ¿no? Que aparte estaba, o sea, estaba pasando mal. Entonces ahí es la susceptibilidad también que tienen los animales con las personas y el lazo que se suele generar con este tema de los animales. Y bueno, también está el tema de esta conexión que hay más allá de las palabras, ¿no? El simbolismo que tiene el pájaro, el simbolismo que tiene la tormenta de nieve. Esto, o sea, aquí nos quiere demostrar, bueno, Hankan, que el amor, el duelo, no siempre se expresa con palabras, sino con este tipo de acciones, este tipo de vivencias que se van teniendo. Ujú, Y bueno, también es esta huella como, esta huella histórica, este peso de la historia en ¿qué podría decir? En la identidad de las emociones de las personas. Cómo se va forjando esto en una persona y cómo va influenciando esto en alguien hasta poder traspasarlo hasta su amiga, porque ella recordaba todo lo que ella le había comentado de su infancia, de todo esto, y todo esto lo fue descubriendo cuando abrió la puerta de la casa, fue al cuarto de la mamá, se preguntaba si todavía la sierra seguía debajo de la cama, y todas esas cosas, ¿no? Entonces ujú. eso, pues, es interesante. Gracias, Nico. Sí, y me quedo mucho con esto que dices también de la parte histórica, ¿no? Porque en el fondo también, justamente es interesante, como tú decías, cómo la historia va entrelazando los momentos de dolor individual, ¿no? Personales, subjetivos en cierto sentido, y la va ampliando con los dolores históricos, ¿no? Es como si la mirada estuviera puesta en un microscopio y en un telescopio. Es esto que algún rato Eduardo Galeano decía, ¿no? Que él justamente le gustaba tener como esta doble sentido de ver las cosas, ¿no? Por un lado, ver como si viera una pequeña mancha, como si viera una pequeña hormiga, y el otro lado también tiene la capacidad de ver lo ancho, ¿no? El planeta, todo lo que sucede como lo macro. Y aquí se juntan dos dolores, ¿no? Se junta el dolor individual que ahora está sintiendo Yeonga, no solamente como tú dices, por este recorrido que ella hace, por todos los dolores físicos y existenciales que tiene que pasar, sino ahora por el dolor de la muerte en sus manos, ¿no? Del amortajar, el vendar, el enterrar, ¿no? Y se conecta eso con un dolor histórico, ¿no? Mucho más grande, que es a través de la boca de Inson, de su amiga, exactamente, ¿no? Que traspasa como la amistad también. Y es un dolor que yo me pongo a pensar y digo, hay dolores históricos que todos los tenemos en algún punto y de los que a veces no somos tan conscientes de cómo nos pueden afectar, ¿no? O de cómo pueden permear nuestras vidas también y de cómo nosotros tenemos que hacernos conscientes de eso. Entonces, estos dos dolores o estas dos situaciones de violencia, de muerte que narran, es muy bonito hacer eso, ¿no? Como estar todo el tiempo yendo entre lo individual y lo social, histórico, ¿no? Este como péndulo tan importante en la vida, de tenerlo siempre presente, ¿no? Eso me parece muy lindo también. Gracias, Nico, por traerlo. No sé si Jime o Nere quisieran compartir algo sobre qué les llamó la atención, sobre algún punto o algo que fueron sintiendo. Me gustaría escucharles un ratito.
Y disculpen que estoy con la cámara apagada. Nere. Disculpen, estoy nebulizando a mi hija, por eso estoy aquí con un ruidito ya. No te Bueno, yo preocupes. quiero agradecer porque esta reflexión que han dicho me resuena muchísimo el tema de cómo marca en ella esto que decía la compañera de la historia con sus padres, ¿no? Y creo que eso en la vida de uno marca mucho nuestra forma de ser, nuestros sentimientos. Y tiene que ver también, por eso creo mucho el tema de los símbolos, ¿no? Yo creo que ella, pues como lo expresa, es como que lo va, por ejemplo, decía una frase calladita, ¿no? Así me decía mi papá, calladita. Y yo creo que esa imagen a mí también me resuena, porque muchas veces era calladito, o sea, los niños calladitos, ¿no? Tú no tienes que expresar, no tienes que decir. Y yo creo que por eso también a veces me siento como muy insegura de mí misma, de poder expresar, hay veces, de poder dar una idea, siempre como que pido afirmación, ¿no? Si está bien o no. Y creo que eso marca la historia, eso marca la vida, aunque pareciera que no, pero marca muchísimo, ¿no? Creo que también el tema de su amiga Iseón, ¿no? Mientras comparte, también a Iseón le resuenan ciertas cosas por la postura que tiene, ¿no? Las Ujú. rodillas, las manos, o sea, como que ella dice, ella se mueve así como que algo también le dice todo esto, ¿no? En sus pensamientos. Eh, o sea, hasta dice, coloca una mano junto a la otra palma debajo, ¿no? Entonces también le resuenan ciertas cosas de lo que está diciendo. Y creo que vuelvo desde que empecé este libro, que me sigue resonando la amistad que tiene con ella. O sea, siento que es una conexión profunda y que a veces esa conexión yo lo que creo es como que lo que nos hace superar ciertas cosas que de niñas hemos vivido y que a veces pues no hay como con quién compartir, ¿no? Pero cuando encuentras a esa amistad profunda es cuando en realidad te sientes acompañada. Y se acompañan, ¿no? En esto también de su ave que se muere, en esto de sus padres. Y creo que ese es un aprendizaje bonito, ¿no? Bueno, a mí me resuena también aún más esto de los padres porque ahora tengo a mi papá enfermo, mañana lo voy a ver. Entonces creo que también es como mirarle a ese papá que quiso dar lo mejor, pero que también tiene su historia de vida. Es- Gracias, Nere. No, muchas gracias por lo que has compartido, muy profundo también. Y te agradezco porque en realidad, como tú dices, ¿no? Nosotros en la infancia somos frágiles en cierto sentido y nos van marcando muchas cosas y muchas a fuego, ¿no? Que después uno cuando es grande tiene que saberlas afrontar, vivir, ¿no? Tratando de evitar los victimismos, pero siempre sabiendo que surgen de una historia, como tú decías. Y qué bonito, porque justamente nos encontramos con vidas frágiles, ¿no? El pájaro, por un lado, tan frágil, ¿no? Una muerte tan silenciosa. La imagen del niño, de la niña siendo acallada, otra imagen muy frágil. La misma Yeonga, ¿no? Sumamente frágil en su salud. Entonces, la fragilidad, que todos la tenemos de distintas maneras, de alguno u otro modo hace falta esa fragilidad, cuidarla, abrazarla, ¿no? Como tú decías, darle una cabida también. Y yo creo que el libro ayuda mucho a abrazar también las fragilidades, ¿no? Y a sentirlas como parte de una historia, como puntos que no hay que rechazar, sino que hay que cuidar más bien, que hay que como tratar de curar, de sanar. Entonces eso me parece lindo. Y realmente yo veo en la historia también que Yeonga e Incheon tienen una profunda conexión. Eh, no solo les atraviesa la amistad, sino la misma historia en un mismo país también, una misma cultura. Es muy bonito eso. Gracias, Nere. Y que se mejore tu papi. Muy bien. Gracias, amigo. Creo que por temas de tiempo, vamos, no sé, Jiménez, si quisieras agregar algo más y contigo cerramos. Claro, bueno, fue un capítulo que hubo mucha tristeza, pero como dicen, la amistad de ellas era muy profunda, esa conexión que ella pensaba, tenía el pensamiento de que su amiga podía hacer esto,
y ella lo tomaba como que debo hacer eso porque ella lo hubiera hecho. Cuando encontró a Ama muerta, lo que pensó es cómo ella le pondría, cómo le enterraría, cómo haría como que ella sintiera ese sufrimiento de que a ella le gustaría que sea así, que debería estar calientita, que en el hielo se va a conservar y todas esas cosas, o sea, son las que llenan y dan mucha tristeza. Uno pasa a veces por eso. A mí me pasó un caso con un perrito igual, que lo enterré aquí en mi patio y me dolió mucho. O sea, a tal punto de que 3 meses no podía salir al patio porque sentía que estaba ahí esa tristeza muy profunda, a pesar de que el pajarito no era de ella, pero lo sentía como que siempre fue de ella por la conexión que tenía con la amiga. Entonces, me pareció eso súper muy interesante y triste en todo el capítulo. Gracias, Jiménez. Sí, qué bonito esto que mencionas, porque uno llega a tener como una conexión profunda con otro tipo de vidas, ¿no? Como son las vidas no racionales en este caso. Y uno siente las pérdidas también en ese sentido, ¿no? Nosotros, de una u otra manera, con la narración también nos conectamos con la naturaleza, no solo con el paisaje, que es bien profundo el tema del paisaje, como decía Nico también en la narración, y nos produce estados anímicos, sino nos conectamos también con otro tipo de vidas como los animales, ¿no? Eh, Nosotros mismos somos animales también. Entonces hay una especie también de vinculación fuerte. Sentimos que la muerte de algo que tiene una conexión especial nos duele, nos hace una mella, ¿no? Eh, y ahí se va entendiendo también algunas cosas que mencionaba Yeonga, ¿no? ¿Cómo es posible que estas patitas de las cotorritas cuando se le posaron dejan como una especie de marca, aunque no sea una quemadura, aunque no sea una herida, pero deja una marca este contacto de un ser vivo con otro ser vivo, produce contacto, ¿no? Y eso es muy bonito. Así que gracias, Jimé. Muy bien, bueno, vamos regresando a las salas y nos encontramos allá. Voy a ir cerrando ahorita la sala, así que nos vemos en la principal, ¿ya? Cuídense, ya nos vemos allá un ratito. Con eso cerramos. Chao. Muy bien, esperemos un ratito que nos sigamos integrando. ¿Qué tal? Ahí está. Buenísimo. Sí, Espero que hayan tenido tiempo en las salas para compartir. No sé si al final, creo que hubo algún problema con la sala 1. No sé si Alexis se llegó a conectar o no. Por ahí creo que estaba conectado, no sé. Creo que sí, ¿no? Sí, se volvió a conectar. Ah, qué bueno, sí, sí, porque no sé si tenían moderador ahí, pero bueno, espero que hayan podido sacarle jugo al espacio, que hayan podido conversar un ratito. Simplemente como para cerrar, aunque no, a ver, creo que no estamos todos todavía, denme un ratín. Falta Yadi y Alexis. Esperemos un segundito que regresen y ya cerramos el espacio de hoy día. Tengo algunas cosas que decir. Ahí están, ahí volvieron. hola, Bueno, hola, ¿qué tal? ¿qué más, Ñaño? Bienvenido de nuevo. Bueno, como punto final, no se olviden, por favor, de inscribirse en este formulario que les envié para lo del beneficio con Mr. Books. Es importante que se escriban. Los que no tienen el formulario, yo doy por hecho que no quieren acceder al beneficio, por lo tanto, este, esa Realmente lista yo tenía le envío. una consulta. Sí, Nico. Eh, yo había comprado el libro en Librimundi, pero me parece que esta es una cadena de Mr. Books. ¿Aplica igual para el tema de descuentos cómo es la cosa? Mira, tengo entendido que todas las cadenas asociadas a Mr. Books tienen un descuento. Todavía nadie tiene el descuento ahorita, actualmente, porque todavía no he mandado la lista, ¿no? Una vez que envíe la lista, ya se aprueba o sea, una vez que le registran a ustedes, ya queda registrado eso en el sistema. Sin embargo, ya cuando yo envíe la lista, ellos me van a enviar una hoja con todas las cadenas asociadas y con todas las sucursales donde podemos obtener ese descuento. Así que una vez que ya les dé el paso para que ya sean el beneficio, ahí les envío también, Nico, los lugares donde podían tener el descuento. Ajá. Hemos dicho que Ah, sí. ya. Ujú, gracias. Buenísimo. Alexis,
Sí, Dani, me das un par de minutitos. Quisiera darle el feedback que faltó a Guillermo, ya que tocó unos temas muy importantes y lamentablemente no pude, lo estábamos escuchando, pero nos tocó regresar. Entonces, ha topado un tema muy importante que es esto hemos ponderado muchas cosas muy superficiales en el tema de una sociedad algo líquida, una sociedad superficial, el tema del consumismo, el tema de que muchas veces estamos ponderando más el tema del dinero, el tema de lo material. Pero creo, claro, Guillermo, decirte que justamente este libro nos permite mirar, contemplar eh, una historia, unos personajes, contemplar la parte humana y profunda, en donde están realmente los verdaderos tesoros del ser humano, que muchas veces son lugares un poco eh, que crean un poco de aversión, porque son lugares en donde está el sufrimiento, está el sacrificio, está la crisis, incluso la guerra civil, como vamos a ver en este libro, ¿no? Está la muerte, son temas que todavía se les tiene como un poco de miedo de conversar o compartir, pero es muy interesante la visión que has tenido. Esto en torno a la muerte de Ama, ¿no? Del pajarillo este Ama que muere. También decirte que la autora tiene una capacidad de contemplativa, más o menos lo que vimos al principio con los zapatos de Van Gogh. ¿Qué historia tienen esos zapatos? El trabajo, el día a día, la cotidianidad. ¿Qué significaba el ama para Inseon? ¿Qué historia guarda detrás? ¿Por qué la quiso tanto y por qué su mejor amiga va en búsqueda y para ayudarla, ¿no? Entonces son temas que realmente nos sensibilizan mucho y nos abren la visión para salir un poco de esta burbuja de superficialidad y poder meternos también al interior del corazón, del alma de cada persona, por medio de los personajes, por medio de la autora y de este libro que estamos leyendo. Ese era el feedback que quería darle a Guillermo y muchas gracias por tu aporte. Realmente me ha conmovido mucho y me ha despertado mucho una visión más amplia. Muchas gracias. Sí, Guillermo, ¿querías decir algo? Quería mencionar algo, más que nada eh, para hacer una devolución para Alexis y también para los compañeros que estaban, las chicas, las compañeras, que tengan un poquito de paciencia porque no tengo la capacidad de análisis. Este, Mi visión tal vez es un poco limitada por el trabajo que vengo haciendo en mi vida cotidiana, entonces uno como que se sesga un poquito, ¿no? Pero, nada, justamente vengo a aprender eso acá, ¿no? A aprender a ampliar un poquito la capacidad de visualización de la vida en general, ¿no? Porque esto puede ser una actividad, digamos, recreativa de lectura o filosófica también, ¿no? Pero todo es traspolable a todo, ¿no es cierto? Lo que hacemos en el trabajo lo podemos traspolar a la vida personal, lo que hacemos en la vida personal lo traspolamos al trabajo o a las artes, todo tiene una relación, ¿no? Entonces, bueno, nada, y agradecerles que me hayan tenido paciencia. No, gracias a ti, Guillermo, sobre todo por tu presencia aquí. Tú eres un bien para la comunidad. Cada aporte de cada uno de nosotros es un bien para la comunidad porque en el fondo ninguno de nosotros tampoco somos expertos, ¿no? En esto. En realidad todos estamos aprendiendo mutuamente y lo mejor que nosotros podemos hacer es siempre ponernos al servicio de los otros, ¿no? En ese sentido, siéntete a gusto, como te decía al principio, y poco a poco iremos avanzando. No sé si tampoco te has podido igualar con todo el libro hasta donde estamos, porque hemos avanzado, ya la lectura empezó, y si no lo has podido hacer todavía, te invito a que lo vayas haciendo poco a poco con calma, ¿no? Y ya verás que la dinámica se va a ir soltando de esa manera, así que en ese sentido siéntete a gusto como tú puedas expresarlo, como tú puedes vivirlo, y ten en cuenta que la parte del compartir es muy existencial también. Como tú dices, la idea es transpolar todo lo que vamos leyendo a nuestra vida. Es la única manera de enamorarnos de la lectura, ¿no? Yo no he encontrado otro medio.
Si es que el libro no me interpela en mi momento y en mi aquí y en mi ahora, no hay otra forma de que yo me enganche o de que yo logre descubrir la riqueza de lo que se lee, ¿no? Así que nada, Guillermo, seguiremos ahí viéndonos, nos vamos a ver seguido, así que siempre con gusto y bienvenido. Cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier cosa que se venga a tu mente, pues bien acogida. Muchas gracias a todos. Chévere. Muy bien, yo solamente quería dar un aviso y con esto ya nos despedimos. La próxima semana yo no voy a estar, porque tengo un viaje. Entonces no voy a estar acá en Buenos Aires, voy a estar fuera de la ciudad y Alexis se va a quedar de anfitrión de la sala. Entonces él va un poquito a ser su hospedador, como dice aquí en el Zoom, que me parece una palabra tan bonita. Les va a hospedar aquí en el Junco el martes y el jueves. Yo si puedo me conectaré un ratito, pero yo no voy a hospedarles esta vez, sino que Alexis será el que les invite a la lectura. Así que bueno, nada más contarles eso. Y si no nos vemos la próxima conmigo, yo nos estaremos encontrando en 2 semanitas. Eso, amigos, cuídense mucho y nos estaremos encontrando conmigo, no sé si el martes, pero con Alex y con el resto de gente, sí. Así que eso, cuídense mucho. Abrazos grandes. Chao, chicos. Muchas Chao, cuídense gracias. mucho. Descansen. Chao. Chao, Dani. Chao, Alexis. Cuídense, nos Gracias. vemos.